Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Sí, muy buen día. Buen día a todas y a todos. Dura columna hoy en Milenio. Se llama El pinche delincuente, así se llama. El pinche delincuente es otro. Y concluyes diciendo que el pinche delincuente es Claudio X González, Epigmenio. Después de hacer un análisis de la relación México-Estados Unidos. Buen día. De hacer un análisis que creo que es pertinente y necesario, sobre todo en estos momentos. Hablo de una cosa de la que se habla muy poco, menos en Estados Unidos, porque fue borrada de la historia y fue borrada de la memoria colectiva pasada y presente. La guerra México-Estados Unidos. Una guerra que permite a los Estados Unidos convertirse en lo que es hoy, en potencia mundial. Hablo de que muy pocas guerras de conquista en la historia de la humanidad lograron producir imperios que sobreviven hasta nuestros días. Esta es una. Y hablo como es producto de lo que John Quincy Adams estableció como destino manifiesto, como designio divino. América para los americanos. Y el destino manifiesto. Nuestro destino manifiesto es dominar. Y esa dominación pasaba por un hecho fundamental: conquistar la costa oeste, llegar al litoral pacífico. Entonces, en una operación anfibia, combinada, de muy alto perfil, 2 columnas, una partió hacia el oeste y llegó a Los Ángeles, otra partió hacia el sur, llegó a la Ciudad de México, y un contingente naval desembarcó en Veracruz. Y México fue despojado de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ese es el contexto. Sigo diciendo de que se llegó a tal extremo la teoría del destino manifiesto, que en la guerra de secesión hubo quien, entre los confederados, que estuvo a punto de suscribir un acuerdo con Maximiliano. La guerra civil de Estados Unidos. Sí, para suscribir un acuerdo con Maximiliano para que México fuera un país de esclavos. Destinar México con sus morenos y con negros a convertirse en un país de esclavos. Y los pronunciamientos que hacen muchos funcionarios norteamericanos de ese entonces sobre México son brutales. Algo que no ocurrió. Algo que no ocurrió, porque perdió el sur. No ocurrió. Pero, perdió Maximiliano. Pero no perdió Washington sus apetitos imperiales. Y entonces pasamos el siglo XIX de cuartelazo en cuartelazo, jugando siempre la embajada norteamericana un papel, hasta que viene el asesinato de Madero, y Henry Lane Wilson, el embajador de los Estados Unidos en México, orquesta el golpe de Estado y el asesinato de Madero. Todo eso está documentado. En estas condiciones, alentar una relación con los Estados Unidos, sostener una relación con los Estados Unidos, donde esos apetitos imperiales subsisten y hay todavía gente que piensa que su destino manifiesto no es ser socios de México, sino someter a México, me parece una traición, similar a la de Santa Anna, a la de Huerta. Y por eso... Esos apetitos no están hoy en el poder en Estados Unidos. Están en una parte del poder, porque la USA... Yo ayer vi al secretario de Estado, el señor Blinken, haciendo unas declaraciones de mucho reconocimiento a México. Es el último mensaje que hay del gobierno de Estados Unidos, el de ayer, que fue al mediodía. El último mensaje sin dar respuesta a 2 notas diplomáticas importantes. La nota diplomática que tiene que ver con Rápido y Furioso y la nota diplomática que tiene que ver con el financiamiento a instituciones relacionadas con la oposición. Que no son relacionadas con qué oposición. Claro. ¿Con qué oposición? ¿Mexicanos contra la corrupción, por ejemplo? Claudio X González no está relacionado con la oposición. Fue mucho más dura, creo yo. Bueno, ahora ya no, están saliendo reportajes en los últimos días. Fue mucho más duro Mexicanos contra la corrupción, lo digo con todo respeto,
para la gente de esa organización en el gobierno de Peña Nieto que en el de López Obrador. Quizá hasta las últimas semanas que salieron los trabajos sobre el general Sandoval. ¿Por qué es la oposición? ¿Por qué si fueron así de duros con el PRI de Peña Nieto? Y va por México, y la coordinación de Claudio X González de la oposición y sus discursos. A ver, estamos y todo hablando eso de no... Mexicanos contra la corrupción. ¿Y quién la fundó? México? ¿Y quién la fundó? Sí, ¿Quién la fundó? grupos, ¿no? ¿Cuál fue Claudio la plataforma X González. política de lanzamiento de Claudio X González? ¿A partir de dónde empieza a nuclear a la oposición? A ver, entonces... A gerenciar a la oposición. Claudio X González, hasta donde tengo entendido, desconozco cómo es la organización, cómo se organizan, cómo se relevan. Él ya no está en Mexicanos contra la Corrupción. ¿Quién la fundó? Bueno, sí, él la fundó ¿Quién también. la fundó? López Obrador ¿Quién la estuvo fundó? en el PRI, ¿Cuál fue y ya no está en el PRI, fundó el Ciro, PRD y ya no está en el PRD. Ciro, por favor. O sea, no desvinculemos a un hombre de su plataforma política esencial, de lo que le dio sentido, sobre todo después de este video de los últimos días. Ya no es presidente. Ya no es. Hace varios años. Ya no es. Perdón, ¿es presidente de Mexicanos contra la Corrupción? Te pregunto. No es. Tengo entendido que es María. ¿Quién lo formó? ¿Quién lo formó? ¿Quién formó al PRD? ¿Quién formó? Si nos vamos a quién formó, supongo. No, una cosa es militar en una organización y otra cosa ser el fundador de una organización y mantener un esfuerzo. Y otra cosa también. Él sigue teniendo, es que no lo sé. Tú sí lo sabes, él sigue teniendo una presencia activa en Mexicanos contra la Corrupción. Yo no lo sé. Tú dices que sí. Yo sigo pensando que es un esfuerzo coordinado. Que es un esfuerzo coordinado. Que todo esto es un esfuerzo coordinado como parte de un espíritu de oposición al gobierno de México. Y que en este caso concreto implica un acto muy severo que no es en absoluto trivial. Se recibe financiamiento de una agencia norteamericana. Se ha recibido financiamiento de una agencia norteamericana que ha sido un instrumento de tradicional de los Estados Unidos. La USAID hasta el día de hoy. Siempre sus mandos han estado de los Estados Unidos, de un sector de los Estados Unidos. ¿Para qué se crea y en qué contexto se crea la USAID? Ese imperio no perdía guerras y no ganaron Corea. Luego, después de Corea, se fueron a Vietnam y perdieron. Y luego vinieron los desastres en Somalia, por no hablar de Afganistán, por no hablar de Irak. No es el mismo imperio. No es el mismo imperio. A ver, pero sigue siendo imperio. Hablábamos de la dialéctica hace 8 días y la esencia de que es el movimiento. Y la historia es movimiento. Y la historia es movimiento y precisamente ese contexto, los esclavistas del siglo XIX con el señor Blinken en el 21 después de las derrotas o no victorias en Irak, en Afganistán, en Vietnam. Perdóname, la lectura, haces una lectura parcial de mi texto. No, mi texto parte de un análisis. A lo mejor no le entendí, pero hace un análisis histórico de cómo nacieron los Estados Unidos como potencia imperial, de a qué grado llegaron sus apetitos, de cómo fuimos considerados su patio trasero. ¿Y te quedas no me quedo ahí. Y a partir de ahí haces el salto, como dicen ustedes los ensayistas, el salto, el epistemológico, pasas de Estados Unidos esclavista a Claudio X González. Perdóname, no reduzcas. Bueno, eso es ridículo. Lo que acabas de hacer es ridículo. Claro, ¿cómo? Estás haciendo una reducción ridícula el que hace una de un reducción texto. Eres tú. No, estás hablando de los esclavistas y de ese espíritu de Estados Unidos, y lo que yo te pregunto ese espíritu de Estados Unidos pervive. ¿Me permites hablar? Sí, creo que va a ser. Bueno, de aquí a la pausa y luego. A ver. Un minutito y pausa, señor. Venga, 1 minuto sin ninguna interrupción. Estoy hablando, primero, de la guerra México-Estados Unidos y hago un análisis de esa guerra que no tiene memoria, ni héroes, ni parafernalia. Punto. Hablo del destino manifiesto, de la doctrina Monroe. Hablo de los apetitos imperiales. Hablo del patio trasero. Hablo
del instrumento de dominación de América Latina, de la forma en que influyeron en la historia de México los estadounidenses durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Digo que de patio trasero pasamos a ser territorio donde se libró una guerra, su guerra contra la droga, donde nosotros pusimos los muertos. Y hablo de que en estos tiempos electorales subsisten apetitos imperiales en los Estados Unidos, y si no, pregúntale al gobernador de Texas. Al gobernador de Texas, que y no, a Trump. Que no al que no al presidente Biden. Bueno, gracias por tu preferencia. No olvides darle clic al botón de suscripción. Aquí puedes ver a otro video, o aquí este video, o este video. No olvides dejar tu manita y apoyar este proyecto 100% independiente.